en árabe primero y después alguien lo lee en español, inshallah. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. والحديث رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ¿Quién lo lee? 22. Sí, hermana, lee, te escucho. Dice, aquí está. Relató Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Anraf. Ansari. Al-Ansari. Que Dios esté complacido con los dos. Que un hombre preguntó al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, diciéndole: cuéntame, si yo rezara las oraciones prescritas, ayunara en el mes de Ramadán, tomara como lícito lo lícito y como ilícito lo ilícito, sin añadir nada a esto, ¿entraría en el paraíso? Dijo, sí. Lo relató Muslim. Aquí de este hadith entendemos principalmente que los actos obligatorios, las oraciones, ayunar en Ramadán, hacer lo que Allah nos ha ordenado, que es lo halal, y alejarnos de lo prohibido, que es lo haram, haciendo esos actos, si Allah lo permite, la persona entrará al paraíso. Y también entendemos que el hombre llegó preguntándole a un mensajero de Allah, le hizo una pregunta, y en otras ocasiones el mensajero era el que preguntaba: ¿acaso no debería de informarles un asunto? ¿No debería yo de decirles esto? Ambas cosas, algunas veces la gente le preguntaba y otras veces él se ofrecía preguntándole a la gente. ¿Tiene la explicación? Lo tienen ahí también. Yo. De su hermano. Hemos visto anteriormente que nadie gana el jardín por sus obras, sino por la misericordia de Dios Altísimo. Así que en este dicho la contestación sí nos indica que aquel que hace las cosas que le han sido prescritas obtiene la misericordia de Dios y por ello entrará en el jardín. Así, el musulmán que realiza la oración, el ayuno correctamente como le ha sido prescrito y no hace nada de lo que le ha sido prohibido, sino que limita sus acciones a lo que ha sido permitido, ganará la misericordia de Dios y con ella el jardín. Como vemos, el hombre tan solo ha mencionado en su pregunta 2 de los 5 pilares obligatorios en el Islam. Podríamos preguntarnos que cómo es posible entrar en el jardín sin cumplir los otros 3 pilares, a saber, el atestiguar que no hay Dios sino Dios y que Muhammad es el mensajero de Dios, pagar el zakat y peregrinar a la casa si se tiene medios. Si reflexionamos un poco, vemos que en el primero de ellos el testimonio es parte de la oración y por lo tanto quien cumple la oración cumple este también. En cuanto a los otros 2 pilares, vemos que tanto el dejar de pagar el zakat como el dejar de peregrinar están totalmente prohibidos en el Islam. Si se tienen medios para poder hacerlo y por lo tanto entran dentro de las palabras y toman lo prohibido como lo prohibido, que el hombre dijo al profeta: la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Hay que notar que si un hombre atestigua que no hay más Dios que Dios y que Muhammad es el mensajero de Dios, aunque no practique los demás pilares del Islam, entrará finalmente en el jardín por la misericordia y el favor de Dios, pero tendrá que estar un tiempo sufriendo en el fuego para purificar sus faltas. Esto debe ser nunca una excusa para permitir al musulmán no practicar ni obedecer los mandatos de Dios, puesto que el castigo. Ahí está algo importante, que nosotros no podemos decir: ya lo que fue creado para mí, voy a estar en el paraíso y me quedo sentado esperando a que llegue. Tenemos que obrar, tenemos que actuar, porque los mismos sahaba le dijeron: no, mensajero de Allah, si ya nuestro lugar está escrito, unos al paraíso y otros al infierno, ¿para qué obramos? Y les dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam: van a actuar, a cada uno se le va a facilitar aquello para lo que fue creado. Si fuiste creado para el paraíso, se te va a facilitar hacer buenas obras. Entonces viceversa, si fuiste creado para el fuego, te vas a complacer con el pecado y con la desobediencia, y eso es lo que hay que evitar. Y también cuando dice Ida salatul maktubat, si rezo las oraciones obligatorias, Allah nos dice en el Corán: Inna salatu kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La oración
se ha legislado para los creyentes en tiempos específicos. Por eso rezamos en estos 5 horarios determinados, en el amanecer, en el alba, en el mediodía y el resto de oraciones. Por eso es importante rezar a tiempo. Es importante rezar a tiempo. ¿Por qué? Porque Allah Azza wa Jal nos lo ordenó de ese modo. Sí, ¿todavía falta? Continúa. Puesto que el castigo del fuego y el sufrimiento que en él se experimenta, aun cuando no sean eternos, son de una magnitud inimaginable. Dios Altísimo sea, advierte a los creyentes de que se protejan del fuego diciendo: oh creyentes, precaveos con vuestras familias del fuego, cuyo alimento serán los hombres y las piedras, y que custodian ángeles inexorables y severos, que jamás desobedecen a Dios en cuanto les ordena y ejecutan cuanto se les manda. Sura 66, aleya 6. Y describe el sufrimiento que en él tendrán los incrédulos diciendo: he aquí 2 antagonistas que disputan acerca de su Señor. En cuanto a los incrédulos, serán cubiertos con vestiduras de fuego y se les verterá sobre sus cabezas agua hirviente, porque será derretido cuanto hay en sus entrañas y su piel, y serán fustigados con masas de hierro cada vez que quieran salir de él por angustia. Serán devueltos allí y se les dirá sufrir la pena de la quema infernal. Sura 22, aleyas 19, 20, 21, 22. En resumen, el musulmán debe tener siempre dentro de sí la buena intención de realizar todo lo que Dios ha prescrito. Y el mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ha pedido de manera que si alguna vez cae en una negligencia de sus obligaciones, pueda ocupar su lugar con actos voluntarios o de su. En este hadith también entendemos el esmero de los sahaba que preguntaban: mensajero de Allah, si hago esto, entro al paraíso; si hago aquello, tengo alguna consecuencia. Y eso nos muestra su esmero. Preguntaban asuntos sobre su religión, se preocupaban por conocer más su din, preguntándole a su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Cuando dice tomo lo halal como halal o lo permitido como permitido, hay 2 significados. Número 1, que primero hay que reconocer que eso es halal, que Allah nos dijo eso es halal, y segundo, ponerlo en práctica. Son 2 significados distintos. Primero, reconocer que eso es lo halal, y segundo, ponerlo en práctica, llevarlo a la. Por ejemplo, sabemos que esa carne es halal y el primero sabemos que es halal y después la comemos porque ya lo llevamos a la práctica. Son 2 significados diferentes. Vale, el hadith 23, el hadith الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر الضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل ناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ¿Quién lo lee, hermanos? Hermanas. El 23. Sí, en voz alta, por favor. En un relato, Abu Malik Al-Harith Ashik Ali al-Ashari, que Dios esté complacido con él, dijo: el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: Al-Tuhur es la mitad de la fe, Iman 2. Al-Abu Lillah, la alabanza de Dios, lleno la alabanza Subhanallah, y Alhamdulillah, gloria a Dios y alabanza a Dios. Llena o lleno el espacio entre el cielo y la tierra. Su beso, la caridad es una evidencia, la paciencia es la luminosidad y el Corán es argumento o en contra de ti. Cada uno empieza su día siendo vendedor de sí mismo, liberándose o condenándose. Lo transmitió Muslim. Primero dice la purificación o la limpieza es la mitad de la fe. ¿Se refiere solo a la limpieza externa o a la limpieza interna también? Ambas, la limpieza tanto interna como externa. Limpieza interna, limpiar el corazón de ego, de arrogancia, de hipocresía, y llenarlo con sumisión, con temor a Allah. Y la limpieza externa, evidentemente, ya lo conocido, la limpieza de forma general,
Un creyente siempre tiene limpieza, higiene, un buen aroma. Dice, eso es la mitad de la fe. La limpieza o la purificación es la mitad de la fe. Y luego dice, alhamdulillah, las palabras alhamdulillah llenan la balanza del día del juicio final. Que tú digas alhamdulillah llenan esa balanza. Subhanallah y alhamdulillah, ambas palabras llenan el espacio que está entre el cielo y la tierra. ¿Cuánto es el espacio que está entre el cielo y la tierra? Solamente por decir subhanallah y alhamdulillah llenas todo ese espacio que está entre el cielo y la tierra. Y la oración es luz. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, Inna salat tanha anil fahsha wal munkar. La oración protege de la obscenidad y la indecencia, la inmoralidad. Por eso Allah nos dice en el Corán, busquen ayuda en la oración y en la paciencia. En la oración y en la paciencia encontramos ayuda. La oración es luz. Es luz, inshallah, en esta vida y en la siguiente para aquel que lo lleva a la práctica de forma correcta, no como las personas que Allah nos describe en el Corán diciendo que los hipócritas se levantan a rezar desganados, perezosos, y solamente lo hacen con ostentación, es decir, quieren llamar la atención de otros y no quieren rezar por Allah, sino lo hacen para que otros vean que rezan, y lo hacen con desgano, lo hacen sin fuerza. Por lo tanto, un creyente al rezar una de las 5 oraciones tiene que hacerlo con energía, despierto, tiene que hacerlo feliz de que se va a tener la conversación con Allah y no hacerlo desganado, perezoso. Wasadaqatu burhan, y la caridad es una evidencia, como lo dijimos en el khutbah. La caridad es una evidencia de la fe de la persona. Gasta por causa de Allah o no gasta por causa de Allah. Es tacaño o gasta o es generoso. Recordando un hadith muy importante en el cual el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo que todos los días descienden 2 ángeles y cada uno de ellos suplica. Un ángel dice, oh Allah, arruina a todo el que sea tacaño. Un ángel suplica, oh Allah, arruina al que sea tacaño y no gasta por ti. Y otro ángel dice, oh Allah, recompensa al que gasta por tu causa, o sé generoso con aquel que gasta por tu causa. Todos los días que amanece el ser humano hay 2 ángeles que bajan para hacer esas súplicas. Por eso lo relacionamos también con el khutbah, lo importante que es gastar por la causa de Allah. Gastar por la causa de Allah. Y la paciencia es luminosidad. La paciencia es luminosidad. Qué difícil es la paciencia, ¿no? Tener paciencia entre muchos aspectos. La vida mundana está llena de muchas pruebas, desafíos, de forma individual y de forma social. Y el creyente o al creyente le conviene tener mucha paciencia, porque puede que eso se trate de una prueba proveniente de Allah subhanahu wa ta'ala. Aferrarse a la paciencia y pedir a Allah. Uno de los consejos, si tú te preguntas ¿cómo puedo tener paciencia? Uno de los mejores consejos es pedírsela a Allah. Pedirle a Allah que te dé paciencia. Y recordar también, el segundo consejo, recordar también que hubo personas antes de nosotros que pasaron pruebas más duras y se mantuvieron pacientes. Como Allah nos lo describe, o el Corán nos narra. Dice que los creyentes estaban en pruebas muy difíciles y con ellos había un mensajero. Y las pruebas se pusieron tan duras que llegó el punto que el mensajero y los creyentes que con él estaban dijeron: ¿cuándo llegará el auxilio de Allah? ¿Cuándo llegará la ayuda de Allah? Y luego dice Allah: ¿acaso no es que el auxilio de Allah está cerca? Allah está muy cerca de nosotros, hermanos. Conocemos el ayah, está más cerca del ser humano, incluso más cerca que su misma vena yugular. Allah conoce lo que nos susurra nuestras almas. Allah conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras debilidades, conoce todo lo que tenemos que trabajar, y Él está más cerca que nuestra misma vena yugular. Por lo tanto, hay que pedírsela a Él y ponerla en práctica también. Wal Qur'an, y el Corán es un argumento a tu favor o en tu contra. ¿A qué se refiere? ¿Quién me lo explica? Puede ser un argumento a tu favor o en tu contra, el Corán. Las cosas que están malo para ti, pues están prohibidas. Algunas cosas que nosotros tenemos una, como decimos ahí, nuestra, naturally, you know, like something we have in the mind. Algo que nosotros queremos hacer, que no están beneficiables para nosotros. Como Corán es una ley completamente para vivir en el mundo, también para la abundancia, para que nos da una guía, que están prohibidas las cosas que no nos lleva a un paraíso, por ejemplo, o que nos lleva a lugares al infierno, nos prohíbe.
¿De qué forma lo entendemos? ¿El Corán puede ser un argumento a tu favor o en tu contra? Bueno, yo escuché una vez que el Corán va a hablar y va a decir si lo leíste, cuántas veces lo leíste, si te tomabas la molestia de leer ese Corán. Por eso. ¿Qué más? El hecho de leerlo y no llevar a cabo Exactamente. lo que aprendemos. Eso es a lo que se refiere. Ajá. E incluso interpretarlo a nuestra manera, cuando en realidad podemos buscar ayuda o sabios que nos puedan ayudar, gente que lo ha estudiado, a veces lo queremos manejar e interpretar a nuestra propia conveniencia. Sí, Eso también podría ser en nuestra exactamente. contra. Se refiere a, no solamente dijimos en una ocasión que recitar el Corán no solamente es mover la lengua, sino que recitar el Corán es reflexionar en lo que está dentro del Corán y ponerlo en práctica. O hay unas personas que recitan el Corán, embellecen sus voces para que la gente los elogie, que diga qué linda voz tiene, ha memorizado todo el Corán, pero no lo pone en práctica. Entonces es por eso lo importante, es importante practicarlo, llevarlo a la práctica con la intención de complacer a Allah Azza wa Jal. Por eso hay que ponerlo en práctica. Y luego dice, y todos los días las personas comienzan vendiendo su alma o condenándola, liberando su alma o condenándola, liberando su alma o condenándola. Ya sabemos que cada vez que abrimos los ojos estamos a prueba y es una oportunidad para liberarnos del fuego o caer en el fuego, entrar al paraíso o caer en el fuego. A eso es a lo que se refiere, liberándola o condenándola. Haciendo obras de bien, evidentemente, la estamos liberando, y como cayendo en desobediencia o pecados estamos condenándola, especialmente cuando se hacen a sabiendas, cuando ya sabemos que algo es prohibido y aún con eso vamos a caer en ello. Pero eso no significa que es el fin de todo, sino más bien nos recuerda también lo importante que es el arrepentimiento. Aunque hayamos cometido muchos pecados, numerosos pecados, constantes pecados, si hay un arrepentimiento sincero, Allah lo acepta de nosotros. Y ya es conocido por ustedes el hadith del hombre que mató 99 personas y después uno más para cumplir el centenar de personas, y Allah aceptó su arrepentimiento y entró al paraíso. Es importante recordar eso. Vale. El hadith número 24. ¿Cuánto falta para el salah? Para, si nos da tiempo para... Son los otros Falta como 10. Podemos leer uno más. Sí, podemos leer uno más todavía, inshallah. Bueno. الحديث الرابع والعشرون الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله
وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Que Dios esté complacido con él. Del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Que hablando de su Señor, alabado sea, dijo: oh siervos míos, ciertamente me he prohibido la tiranía y la he prohibido entre vosotros. Así pues, no seáis injustos unos con otros. Oh siervos míos, todos estáis extraviados, salvo aquel a quien yo he guiado. Así pues, pedid mi guía y os guiaré. Oh siervos míos, todos sois hambrientos, salvo aquel a quien le he dado de comer. Así pues, pedid de mí el alimento y os alimentaré. Oh siervos míos, todos estáis desnudos, salvo aquel a quien le he dado de vestir. Así pues, pedid de mí la vestimenta y os daré de vestir. Oh siervos míos, cometéis errores de noche y de día, y os perdono todas las faltas. Así pues, pedid perdón de mí y os perdonaré. Oh siervos míos, no alcanzaréis mi perjuicio para perjudicarme, ni alcanzaréis mi beneficio para beneficiarme. Oh siervos míos, el primero de vosotros y el último, y los humanos y los genios, fueron tan piadosos como el corazón más piadoso de un hombre de vosotros. No añadiría nada a mi reino. Oh siervos míos, si el primero de vosotros y el último, y los humanos y los genios, fueran tan libertinos como el corazón más libertino de un hombre de vosotros, no decretaría en nada mi reino. Oh siervos míos, si el primero de vosotros y el último, y los humanos y los genios, se reunieran en un mismo terreno, pidiendo de mí y dando yo a cada uno su petición, no decrecería nada de lo que tengo, a menos que el mar decreciera si una aguja se introduce en él. Oh siervos míos, ciertamente con vuestras obras, las que os computo y luego os las recompenso, quien encuentra bien, que alabe a Dios, y quien encuentra lo contrario, que no se reproche más que a sí mismo. Lo transmitió. ¿Cómo se llama este hadith? Hadith Qudsi. Hadith Qudsi. ¿Qué es el hadith Qudsi? Ya lo hemos dicho. ¿Qué es hadith Qudsi? Lo dijo Alá, pero no está en el Corán. Lo dijo Allah Azza wa Jal, transmitido por el mensajero. Son las palabras de Allah transmitidas por el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Primero el hadith, hermanos, nos habla de que Allah Azza wa Jal se ha prohibido a sí mismo la injusticia. Por lo tanto, la hizo prohibida entre los seres humanos también. No sean injustos unos con otros. Y esto es de forma general con el prójimo. No dijo con los musulmanes. No sean injustos con nadie, con nadie. Y con más razón, no hay que serlo con nuestros hermanos musulmanes, con nuestros cercanos, con nuestros familiares. No sean injustos unos con otros. En el hadith, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: no se espíen, no se envidien, no se den la espalda, más bien sean hermanos entre sí. Sean hermanos entre sí, no sean injustos. El musulmán es hermano del musulmán, no lo traiciona, no lo oprime. Sus vidas y sus bienes son sagrados para él. Luego dice subhanahu wa ta'ala: todos están desviados excepto a quien yo he guiado, pidan de mí la guía que se las daré. Todos estábamos desviados. Antes del Islam estábamos desviados, ¿no? Allah Azza wa Jal nos dio la guía, alhamdulillah. Entonces ahora que tenemos la guía hay que pedirle la firmeza en la guía. ¿Por qué? Porque hay tiempos difíciles en los que un creyente puede amanecer creyente y en la noche ya es un incrédulo. Y viceversa, debido a las tentaciones y problemas que hay en la vida mundana. Porque puede ser que algún creyente venda su religión por un bien mundano. Venda su religión, que es lo más preciado que tiene, por un bien mundano. Dinero, riqueza, propiedades, una posición alta en la tierra. Le puede llamar la atención eso y deja su religión y lo vende por un bien mundano. Por lo tanto, hay que pedir la firmeza en la guía. Por eso, como alguna vez estudiamos el tafsir de Surah Al-Fatiha, cuando decimos Ihdina Sirata al-Mustaqim, eso significa, te pedimos la guía, pero también significa afírmanos en ella, no nos dejes desviar, ¿vale? Ok. Todos están desviados excepto a quien yo he guiado, pidan de mí la guía que yo los guiaré. Todos están hambrientos excepto a quien yo alimento, pidan de mí el alimento que yo se los daré. Todo el sustento proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo el sustento, todo el rizq viene de Allah azza wa jal. Y en una ocasión les compartimos un ejemplo de un hombre que quería pecar.
Entonces un sabio le dijo, ¿quieres pecar? Entonces hazlo en un lugar donde no te vea Allah. Peca donde no te vea Allah. Le dijo, ¿quieres pecar? Entonces hazlo, pero no comas del sustento de Allah. Todo, absolutamente todo, hermanos musulmanes, proviene de Allah Azza wa Jal. Por lo tanto, lo correcto es que el creyente se lo pida a Allah, pida el sustento a Allah, y lo busque él con los medios y las causas de forma halal, de forma lícita, de forma permitida. Y después dice, Jalla wa Ala, todos están desnudos excepto a quien yo he vestido. Pidan de mí la vestimenta que yo se los daré, se las daré. Eso lo comprendemos claramente, la vestimenta, y también hay que recordar que la mejor vestimenta es la taqwa, dice Allah en el Corán. Y la mejor vestimenta es la taqwa. La mejor vestimenta es el temor a Allah, la conciencia de Allah. Eso está en el corazón. Nadie lo ve excepto Allah. Porque eso, aunque si una persona viste las mejores y más elegantes prendas, entre ropa, de marca, etc., pero es arrogante y soberbio, no va a ser querido entre la gente. A diferencia de un hombre que es humilde, que teme a Allah y vista prendas muy humildes, va a ser querido ante la gente, porque es la piedad la que él lleva dentro, ¿vale? Es lo importante de vestir con lo mejor, que es la taqwa. Después nos dice Azza wa Jal, porque Allah nos conoce y nos dice, ustedes pecan de día y de noche, y yo perdono sus pecados, por eso pidan de mí el perdón que yo se los daré. Busquen mi perdón que yo se los daré. Y relacionándolo con el día y la noche, Allah Azza wa Jal en un hadith nos dice que Allah extiende su mano durante el día para perdonar al pecador de noche, a quien pecó de noche, y extiende su mano de noche para perdonar a quien pecó durante el día. Entonces eso forma parte de su misericordia, que haya hecho la tauba disponible en todo momento, todos los días del año, cualquier hora del día está disponible la tauba, porque imagina que Allah lo haya hecho específico un solo día al año. No podríamos soportar con tantos pecados. Necesitamos volver a Allah, necesitamos pedir su perdón. Y luego dice Azza wa Jal, todos ustedes no me van a perjudicar ni tampoco me van a beneficiar. Y nos pone el ejemplo, si el primero de ustedes y el último de los seres humanos, si el primero de ustedes y el último entre hombres y genios, no vemos a los genios, pero existen, también son muchísimos, y el primero de los genios y el último entre humanos y genios también fueran tan piadosos como el corazón de un hombre piadoso, no aumentaría nada en el reino de Allah. Por eso explicamos, si la mujer musulmana se cubre, si la mujer musulmana reza, si la mujer musulmana, eso no beneficia a la nada, ella es la misma que se beneficia. Y lo mismo con el hombre, si el hombre ayuna, si el hombre reza, él es el único que se va a beneficiar, no aumenta nada en el reino de Allah. Y si la mujer deja de rezar, si el hombre deja de rezar, no van a perjudicar a nada, en lo absoluto a Allah. Son ellos mismos los que se van a perjudicar. ¿Se entiende el ejemplo? Ok. Y luego nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, si el primero de ustedes y el último, entre hombres y genios, se reuniesen en un mismo lugar, toda la gente, toda la humanidad, desde el primero hasta el último, y entre el primero y los últimos de los genios, se reuniesen en un mismo lugar para pedir algo a Allah, sus peticiones. Uno pediría riqueza, otro pediría salud, y Allah le concediera a cada uno de ellos lo que pide, no disminuiría nada en el reino de Allah, excepto como cuando metes una aguja al mar y la sacas, ¿cuánto saca de agua? Ni una gota, no disminuye nada. Allah es absoluto. Y luego nos dice Allah Azza wa Jal para alertar y despertar nuestros corazones, siervos míos, sepan que son sus acciones las que yo les registro y por ellas los recompenso. Por lo tanto, quien encuentre algo bueno, que alabe a Allah, y quien encuentre lo contrario, que se reproche a sí mismo, que no busque culpables, que se reproche a sí mismo porque dejó de rezar, porque fue negligente al adorar a Allah, porque comió de la usura, porque fue injusto con fulano, se reproche nada más a él mismo, ¿vale? Esto es el hadith 24, nos quedamos aquí inshallah para poder hacer el salah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.